Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y bueno, el apóstol Pedro ya lo advirtió hace mucho tiempo, hace casi 2000 años atrás, y hoy en día y hasta el día que Cristo venga va a haber esa incredulidad acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Es más, hay la incredulidad de algunas sectas, algunas religiones no aceptan la realidad de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, Dios encarnado. Algunas sectas inclusive nombran lo que el ángel Gabriel dijo a María, que nada es imposible para Dios. Si decimos que nada es imposible para Dios, entonces nos estamos contradiciendo, o las sectas se contradicen al no creer que Dios pueda tomar forma humana. Y es lo que vamos a ver en este estudio, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver algunos aspectos muy importantes que la propia Biblia lo confirma, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Así que vamos a la hoja para ver. Por eso los dos nombres, ya habíamos estudiado la diferencia de significado entre los dos nombres de nuestro Señor Jesucristo, Jesús y Cristo. Jesús era, ¿qué significaba Jesús? A ver, Salvador, correcto, mi hermano Noé, ¿no? Y vamos a ver ahora el nombre Cristo. Y al mencionar la palabra Cristo, ¿estamos hablando de la forma que humana o qué? La palabra Cristo. ¿Qué significaba Cristo? Ajá, ya se me olvidaron, un poquito de tiempo hemos tenido desde la última enseñanza hasta esta, ¿sí? Porque hemos estado de viaje misionero. Pero acuérdense qué significaba Cristo. Mesías ungido. Entonces, si al decir Cristo estamos hablando de la forma divina de nuestro Señor, y es la misma palabra de Dios la que nos demuestra este aspecto. Y vamos a ver 5 aspectos generales con algunos puntos en ellos mismos acerca de nuestro Salvador y Dios Jesucristo. Entonces, el primer punto general, que Jesucristo es llamado Dios. En la Escritura Él es llamado Dios, en el Nuevo Pacto. Recuerden algo muy importante: los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, de hecho la iglesia naciente después de Pentecostés, prácticamente era una iglesia judía, ¿no? Trasfondo judío. Los judíos, ¿cuál es la característica de los judíos? Son monoteístas. Entonces ellos no iban a creer, ¿no?, en otros dioses o en más de un dios. Y el apóstol Juan, que era un judío monoteísta, o sea, una persona que no creía en dioses, sino en un solo Dios, él afirma en Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. La palabra verbo, que se traduce en nuestro idioma español, en el idioma griego es logos, ¿no? Pero Juan está hablando de la persona de Cristo Jesús. Ahora, logos para los griegos de ese tiempo era lo máximo donde el ser humano podía llegar, que el ser humano no puede alcanzar ese ideal de ser el logo, o sea, lo divino. Entonces, si lo podríamos transliterar de la siguiente manera, ¿no? Cambiar la palabra verbo por Jesucristo. Entonces la palabra verbo es Jesucristo. La traducción sería, ¿no?, y Jesucristo era Dios. ¿Estamos? La palabra verbo o logos ahí se refiere a Jesucristo. Y como les digo, a veces la traducción de los idiomas a nuestro idioma o a cualquier otro idioma puede que no den el blanco de lo que el escritor bíblico quiere decir. Porque para nosotros en español, verbo, cuando escuchamos la palabra verbo, estamos hablando de gramática, ¿no es verdad? Sujeto, predicado, y en medio va el verbo, ¿no es verdad? Pero por eso no pega
en el blanco de lo que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quería mencionar, que prácticamente está afirmando categóricamente que Jesucristo es Dios desde el primer versículo de su evangelio. ¿Okay? El apóstol Pablo también, venga conmigo a Romanos 9:5. Miren lo que dice Romanos 9:5. Este es un versículo muy contundente. Hablando de los israelitas, hablando de los privilegios que tenían los israelitas, ¿no? Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces el apóstol Pablo contundentemente afirma que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces vino Cristo, el cual es nuevamente Dios. Entonces vemos que tanto Juan, tanto Pablo, como eran monoteístas, recalcitrantemente afirmaban que Cristo Jesús es Dios. Tomás, después de la resurrección, ¿no? ¿Qué le dijo al Señor? Señor mío y Dios mío. Nuevamente, Dios. El apóstol Pablo, también escribiéndole a su hijo en la fe Tito, le dice sobre Jesucristo ahí en Tito 2:13. Veamos Tito 2:13. Le dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo nuevamente le confirma a Tito que Jesucristo es Dios y Salvador. ¿Ok? En Tito 2:3. Ahí está. Ahí no hay nada que llenar, creo, ¿no? No hay nada que llenar en el punto D, ¿no? No, ok. En el punto E, nuevamente el apóstol Juan en su primera carta universal, capítulo 5, versículo 20, dice así. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Contundentemente afirma el apóstol Pablo que Jesucristo es Dios y Él es la vida eterna. El Señor lo afirmó en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y el apóstol Juan lo confirma. Y esto es solo uno de tantos pasajes que podemos verificar que Jesucristo es llamado Dios. Por último, el autor a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Refiriéndose al Hijo, ¿cómo se refiere? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces vemos nuevamente ahí en Hebreos 1:8 que el Hijo es llamado Dios. ¿Estamos? El segundo punto, el segundo aspecto que vamos a ver de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo es que nuestro Señor Jesucristo tenía plena conciencia de que Él era el Mesías aún desde pequeño. En Lucas 2:49, miren lo que dice Lucas 2:49. Entonces Él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Le estaba preguntando su padre terrenal José y su madre terrenal María: ¿dónde estabas, hijo? Te hemos buscado por este tiempo. Entonces él le respondió: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿A qué padre se está refiriendo él? Al Padre Celestial. Entonces él tenía plena conciencia de su naturaleza, de que Él era el Mesías. ¿Ok? Entonces tienen ahí Mesías. En Mateo 5 vamos a ver 5 veces la frase: pero yo os digo. Vamos a Mateo 5, muy conocido como el Sermón del Monte. En el versículo 22, mire lo que dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, le voy a leer desde el 21.
oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 28 también, leo desde el 27, oíste que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y así en el 31 lo mismo dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el versículo 34 también dice, pero yo os digo, y finalmente en el 44 nuevamente dice, pero yo os digo. Entonces, esa frase, pero yo os digo, se repite en todo este capítulo. Ahora, ¿cómo puede un hombre simple, sencillo, humano, por así decirlo, imponer un castigo o alterar supuestamente la palabra de Dios si no es Dios? Y no es que la está alterando, sino que el Señor Jesucristo va más al fondo del corazón, porque ahí es donde nace el pecado, ¿no? Dice, no solamente adulterio, acostarse con una mujer, sino que yo os digo, cualquiera que mire a una mujer y la codicie, ya adulteró en su corazón, porque el pecado, ¿dónde nace? En el corazón, y da a luz el acto, ¿ok? Estamos entonces, solamente Dios puede profundizar más en su palabra o ir más al fondo de su mandamiento. Estamos en Mateo 10:37, más adelante, mire lo que dice el Señor Jesucristo. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Está escuchando? Anita, el que ama más a hija que al propio Señor Jesucristo, no es digno de mí. El que ama más a hijo. Amén. Entonces, así que ya sabes. Ok, ahora, ¿cómo puede un simple hombre, si no es Dios, reclamar para sí mayor afecto que el de un padre o madre? Ahora, no es que el Señor Jesucristo está diciendo que no hay que amar al padre o a la madre o a los hijos. Está diciendo que para poder yo amar a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mi esposa, tengo que tener el amor de Él primero, que sin el amor de Cristo, sin el amor de Dios, es imposible que amemos a personas que vemos y decimos que amamos a Dios a quien no vemos, como dice el apóstol Juan. ¿Ok? Entonces Jesucristo tenía plena conciencia de que Él era el Mesías, ¿no? Las personas, dice Mateo 7:28, no se admiraban de los milagros, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como con quien tiene autoridad. Claro, Él tenía la autoridad porque Él era Dios. Amén. Otro aspecto, que Jesucristo tiene atributos y honores divinos. Tiene atributos y honores divinos. Número 3. Y vamos a ver esos atributos divinos propios de Dios. Apocalipsis 1:18. Empezando por ahí. Él no es creado, como algunas sectas lo afirman. Apocalipsis 1:18 está el Señor Jesucristo revelándose al apóstol Juan y le dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos ahí en esa expresión? El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Qué atributo de Dios estamos viendo? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? La eternidad, correcto. Entonces, eternidad. Y además en el 8 también, déjenme ver, dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. También pongan el versículo 8, está hablando de la eternidad.
En los evangelios también vemos que Él le dijo a los fariseos que Él era antes de Abraham y por eso querían apedrearlo. Entonces Jesús mismo estaba afirmando su eternidad. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Él, ¿ok? En Mateo 18:20, ¿qué atributo vemos ahí? A ver, Mateo 18:20. ¿Tienen su Biblia a la mano? Mateo 18:20 dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué atributo es ese de nuestro Señor Jesucristo? ¿Nelson? Omnipresencia, correcto, Nelson. Entonces, Jesús tiene el atributo de la omnipresencia, atributo que solo Dios tiene. En Juan 2:24 y 25, ok, a ver, Xiomarita, escúchalo y tú me vas a decir cuál es el atributo que Dios tiene aquí. Juan 2:24, 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de nadie porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Omnisciencia, muy bien, Señor. Tiene el atributo de la omnisciencia, el atributo divino, ¿ok? Apocalipsis 1:8, a ver, hermana Ashley, no la mamá. Apocalipsis 1:8, dice así, escucha: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Qué atributo vemos ahí? A la 1, a las 2, a las 3. Eduardo, ¿ayuda a tu hermana? ¿No? Todopoderoso, lo dice claro ahí el versículo, ¿ok? Entonces tiene la omnipotencia, el atributo de la omnipotencia, todopoderoso, ¿ok? Muy bien, en Mateo 28:18, volvemos a Mateo, miren lo que dice, Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué tiene? Autoridad divina, correcto. Toda potestad. La Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Él. Entonces tiene autoridad divina. ¿Ok? Y por último, Hebreos 13:8 dice que Él es inmutable, tiene inmutabilidad. ¿Y qué significa inmutabilidad? ¿Ah? Que no puede cambiar. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Entonces vemos que ningún líder religioso, por así decirlo, en el mundo se ha proclamado o se ha llamado o ha dicho, ha mencionado que tenga estos atributos, porque no los tiene. Son humanos, pero nuestro Señor Jesucristo es divino. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿ok? Otro aspecto, número 4. A Jesucristo se le atribuye operaciones divinas. ¿Cuál es la primera operación que el Señor hizo? ¿Cuál operación divina fue la primera que hizo? Colosenses 1:16. A ver, ¿quién me lo...? A Jesucristo se le atribuye operaciones divinas. ¿Cuál fue la primera operación? ¿Ah? No. Antes de eso, ¿qué dice Colosenses 1:16? A ver, un versículo muy conocido, ¿sí? Porque en Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿cuál fue la primera operación divina de nuestro Señor? Creador. Es el creador del mundo. ¿Ok? Y no solamente como Dios Padre, que son uno, es creador, también es sustentador del mundo. Es sustentador de lo que existe. Hebreos 1:8.
Está en control de su universo, aunque la gente no crea. ¿Dónde está Dios? Ahora que se está quemando el Amazonas, ¿dónde está Dios? Dice la gente. Cuando hay una catástrofe se pregunta, ¿dónde está Dios? Dios está sustentando su mundo, ¿ok? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Entonces, y también Efesios 1:22, lo que yo le decía hace un momento, es el que somete todo a sus pies. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, es el que somete todo a sus pies. En Marcos 2, 5 al 9. Marcos 2, 5 y 9. Mira lo que dice. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, ¿qué puede hacer él? Perdonar pecados. ¿Quién perdona pecados? Solamente Dios. Y los judíos entendían claramente eso, que solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús decía: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado. ¿Ok? Punto E del punto 4. ¿Puede qué cosa con las personas? En Juan 5:21. Sanarlas, sí, ahí como vemos, sanarlas también, sí. Pero, ¿qué más? Resucitar, sí. Él puede resucitar personas. Lo hizo. Pudo resucitar. En vez de puede, pudo resucitar. Y puede todavía, ¿ok? ¿Y qué es lo último que va a hacer nuestro Señor Jesucristo? A ver, en el punto F. A ver, ¿qué es lo último? En el periodo o dentro del plan de Dios. ¿Qué es al final? Ya les dije. ¿Qué va a hacer al final el Señor Jesucristo? Juicio final. Entonces tiene el poder de hacer juicio eterno. El último es el juicio eterno, ¿ok? Entonces, lo dice claramente 2 de Timoteo 4:1. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación, en su manifestación y en su reino. ¿Sí ven? Entonces, Él puede hacer juicio. Y el último punto general es que nuestro Señor Jesucristo poseía conocimientos sobrenaturales. ¿Okay? Poseía conocimientos sobrenaturales. ¿Estamos? Mateo 11:27 nos dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, Jesucristo posee conocimiento ¿de quién? Del Padre, correcto. ¿Okay? En Mateo 21:2, Él manda a uno de sus discípulos, a un par de discípulos, a ver el asno y el pollino de asno que estaban el otro lado de la aldea, el otro lado de la montaña. Entonces vio al asno y un pollino estando en otro lugar. Mateo 21:2.
En la última cena, en el último noche que el Señor pasó con sus discípulos antes de su crucifixión, ¿qué hizo Pedro? ¿Ah? Lo negó, ¿no? Entonces predice las negaciones de Pedro. El Señor le dice: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Entonces él predijo las negaciones de Pedro. En Lucas 5, del 2 al 8, veamos el pasaje. Lucas 5. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué pasó luego? Las redes se rompían por la cantidad de peces. ¿Cómo estos pescadores experimentados y no sabían dónde había una buena pesca? Sin embargo, Cristo les dice: no, echad la red ahí, y ahí estaban los peces. ¿Ok? Cristo les dice dónde estaban los peces. Más que eso, creo yo que Cristo llamó a los peces y ahí pues los agarraron. Él tiene potestad sobre su creación. ¿Ok? El Señor Jesucristo vio a las personas y sus acciones a la distancia. Él vio a Natanael de una manera sobrenatural. Eso lo vemos en Juan 1, 43 al 51. Sabía que Lázaro estaba muerto. Recuerde que a él solo le fueron a informar que su gran amigo Lázaro estaba muy enfermo. Pero ya después de 4 días, si no me equivoco, le dice: vamos a ver a nuestro hermano Lázaro, que duerme. Pero les dijo claramente que él había muerto. Predice los días finales de la vejez de Pedro allá en Juan 21, 17 al 19, después de que el Señor resucita, y comen un rico desayuno en la playa, pescadito asado ahí con Juan y Pedro y sus otros discípulos. ¿Ok? En Juan 2, 24 ya habíamos leído que él no se fiaba de nadie, porque conocía los corazones de todos, ¿no? Entonces conocía a todos, conocía también, el punto G, lo que había en el interior del corazón de los hombres. Entonces vemos, como afirmamos un momento, la omnisciencia, y pues él sabía todo. Entonces estos 5 aspectos generales demuestran a cabalidad que nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, en quien nosotros hemos creído, Él es la piedra angular. Estamos sobre la roca inamovible que es Cristo Jesús. Que lamentablemente hayan sectas, religiones que no acepten la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero rotundamente la palabra de Dios, los hechos que están afirmados en su palabra, confirman, verifican contundentemente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso para nosotros debe ser un motivo contundente para que nuestra fe no tambalee, estemos firmes en nuestra fe, y también conocerlo más y más a Él, ¿no? Entendiendo que estamos en esa roca firme donde no vamos a caer, pero también tenemos un propósito. Y el deseo del corazón del Señor es que usted llegue a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. Este estudio haya servido para eso, confirmar más su fe y que acreciente más su relación con el Creador a través de nuestro Señor Jesucristo en el poder de su Santo Espíritu. Dios me los bendiga ricamente.